Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en los webinars que nosotros como el Grupo BDO estamos dando cada semana, sobre todo con la finalidad de transmitir aspectos importantes relacionados a temas de actualidad. Y en este momento vamos a hablar sobre el fraude informático. Uno de los aspectos que la situación actual nos ha cambiado o nos ha generado es una transformación digital exponencial. Pero esta transformación también está acompañado de diversos riesgos, y uno de estos riesgos es los ataques que podemos estar teniendo en las empresas por diferentes causas para alterar o tener ciertos aspectos que afecten a nuestra información financiera o afecten directamente a nuestro flujo de efectivo. Los delitos informáticos y los fraudes están aumentando a medida que más computadoras están conectadas a Internet. En este momento tenemos clara evidencia de que todas las computadoras están trabajando por este mecanismo, están utilizando diversas herramientas, lo que proporciona acceso a los delincuentes informáticos desde cualquier ubicación geográfica. Bajo los lineamientos del ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude, los casos de fraude informático pueden resultar difíciles para ser investigados. Primero, porque no tienen o porque carecen de una pista de auditoría en un papel tradicional, porque se requiere de una comprensión de la tecnología utilizada para cometer el delito o de la tecnología afectada, y por lo general se requiere el uso de uno o más especialistas informáticos para identificar qué tipo de fraude nos está afectando. Es por eso que nosotros estamos tratando de dar esta conversación, dándoles los principales conceptos. Vamos a abordar ciertos temas en particular, les vamos a dar a conocer ciertos casos y también las principales pautas que ustedes como empresa pueden considerar para evitar este tipo de problemas. ¿Qué se entiende como fraude informático? Básicamente es la actividad asistida por computadora que implica una tergiversación deliberada de hechos o alteración de datos para obtener o recibir algo de valor que cause una pérdida financiera o alguna persona u organización. La característica distintiva de este fraude informático es que el perpetrador accede o utiliza una computadora con la intención de ejecutar fraude. Pero también podemos tener presente que se han dado casos en los que los empleados han utilizado las computadoras de la empresa para promover actos delictivos. Utilizar estas computadoras para enviar mensajes de amenazas o algo que pueda afectar y verse dentro de la definición estándar de fraude no convencional. Estos incidentes pueden no causar un daño directo de manera financiera a la empresa, pero plantean aspectos de responsabilidad que deberían ser abordados por las políticas y por el debido compliance de la organización para poder evitarlo. Como les mencionaba, debido a la crisis sanitaria, económica y social que está generando la pandemia, los ciberdelincuentes han incrementado a nivel mundial el número de los diferentes tipos de ataques a las organizaciones. Lo que buscan estos atacantes básicamente es obtener acceso no autorizado a la infraestructura o a los sistemas que se usan en las organizaciones, aprovechando principalmente la falta de seguridad y los controles tecnológicos que las empresas pueden tener. Hay que saber en este momento que posiblemente las seguridades, los controles que hemos implementado en nuestra compañía, frente a las circunstancias y frente al uso que estamos teniendo de nuestras herramientas, no son suficientes. Hay que actualizarlas, hay que ponerlas en contexto nuevamente y analizar un incremento de las mismas. La falta de conocimiento en medidas de seguridad de la información y prevención de ataques por parte del recurso humano es otra de las situaciones que nos van a afectar a poder caer en estos problemas. Bien, hay diferentes técnicas de fraude informático que podemos tener en este momento. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en 3 de estas. Hemos ya hecho otras charlas al respecto en donde hemos abordado otros conceptos, pero principalmente queremos darles casos y explicarles sobre lo que es el ransomware, el phishing y el smishing. Con esta introducción doy la palabra a nuestro gerente encargado del área de RAS TI, Francisco. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis, Gaby, por su apertura. Y a todos, pues muchas gracias por estar presentes aquí para permitirnos participarles
de ciertos casos que hemos detectado en los últimos meses y que vimos conveniente compartirles, conversarles para que ustedes puedan tenerlo en cuenta en sus vidas profesionales, en sus organizaciones y también en su vida personal y familiar inclusive. En esta línea vamos a hablar de los ransomware. El ransomware normalmente viene ya haciendo estragos a nivel de organizaciones y personas a lo largo de estos últimos años, en la década cerrada, y ahora tenemos ya una situación mucho más apremiante con el tema de la pandemia. Ha sido esta situación un buen escenario para que los hackers cometan fraudes informáticos cada vez más destructivos y costosos para las empresas. El hecho de que la pandemia esté suscitándose y afectando a la normal operación de las organizaciones ha sido una de los temas que han sido aprovechados, ¿no? ¿En qué consiste el ransomware? Normalmente viene a ser la ejecución de un malware, de un virus informático, un software malicioso, sobre la infraestructura informática de una organización, de una empresa, con el fin de cifrar los archivos de la empresa, dejándolos inutilizados. Prácticamente no se los puede utilizar, no hay cómo trabajar y la empresa entra en una situación de operación cero, o sea, no puede seguir con sus funciones normales. El atacante va a pedir un monto de dinero, ya sea en efectivo por depósito o en su defecto mediante bitcoins. Esto operado o solicitando la transacción en lo que es de la dark web, la deep web o la web oscura, normalmente conocemos. Este es el lugar donde supuestamente vamos a encontrar la llave o la clave para poder descifrar los archivos y nos distorsionan a las empresas. Los hackers nos van a decir o me dejas el dinero, los bitcoins, más esa transferencia, o en su defecto yo voy a publicar esto en internet o no te voy a entregar la información, ¿sí? Entonces, esto es bastante grave porque normalmente causa un daño muy fuerte hacia la organización en diferentes ámbitos. Podrían robarnos información confidencial de nuestros clientes, podrían robar información corporativa sensible, publicar diseños, publicar información que puede ser comprometedora y afectar mucho nuestra reputación como empresas e incluso podrían dejarnos sin capacidad de operar, ¿no? Vamos a ver algunos casos más adelante con respecto a lo que es el ransomware y cómo funciona, cómo opera. Para esto me voy a apoyar y voy a tener la participación de un consultor hacker especializado en temas de ethical hacking. Es un hacker de sombrero blanco que trabaja con nosotros y brinda asesorías a nuestros clientes justamente de cómo resolver mejor situaciones de seguridades y también a prevenir desde el lado tecnológico y humano posibles situaciones de ataques de hackers de este tipo. Steven, te doy la palabra y entendamos mucho mejor cómo normalmente es el ransomware, cómo actúa y cómo ingresa a la organización. Gracias. Listo, buenos días Francisco, buenos días con todos, gracias por esta apertura. Y bueno, permítanme explicarles un poco cómo funciona justamente este tipo de ataques. Lo que les están viendo en este momento en pantalla es un tipo de la modalidad de ransomware del ataque en sí, del proceso, que funcionaba en el 2016, más o menos hace unos 4 años. Claro, el por qué lo estamos presentando es justamente porque sigue siendo este proceso, este modus operandi, sigue siendo el principal modo de ataque y que le sigue funcionando a los hackers a nivel mundial. Justamente empieza con un envío de un correo, un mail de spam, tiene un link malicioso, tiene algún tipo de archivo el cual está infectado. Entonces, este correo supera en la primera barrera, que es el tema de revisar, de control de spam dentro de los servidores de correo. En este momento ya tiene la primera barrera pasada. Posterior, una vez que el usuario hace clic en este link o descarga el archivo, puede llegar a existir una falla del antivirus y que este no lo reconozca a este software malicioso, este malware, al ransomware. Entonces aquí es cuando este se ejecuta dentro del ordenador o dentro del servidor, de ser el caso, y genera una conexión con el servidor del atacante y envía la información, saca una copia de toda la información que la va a robar y posterior se desconecta este
esta conexión desaparece y justamente el malware procede a cifrar todos los datos dentro de la infraestructura. No solo se queda en el ordenador en donde fue ejecutado. Justamente este tipo de malware está diseñado para que empiece a viajar por o sea, que busque maneras de propagarse, justamente para llegar a toda la infraestructura de una organización, en este caso. Una vez que este malware ya ha cifrado los datos, envía justamente dentro del escritorio, en alguna carpeta, o de ser posible, te salta una pantalla justamente en la máquina y te pide una nota de rescate, en donde está un medio de contacto con el hacker. Aquí puede ser diferentes medios de contacto, los cuales no son rastreables. Suelen utilizar correos electrónicos, foros dentro de la Deep Web, como lo mencionó Francisco, o de ser el caso, tipos de mensajerías que no tienen este modo de rastreo. Con estos medios se pueden contactar con los hackers para una posible negociación o para saber qué es lo que están realmente pidiendo. Y finalmente, como les dije, el software, este malware intenta expandirse justo por toda la red. Vamos con Francisco para que podamos dar paso a los casos que hemos detectado. Gracias. Gracias, Steven. Con el preámbulo de conocer qué es el ransomware, cómo funciona, cómo ingresa a la infraestructura, hemos tenido en estos años una evolución bastante significativa del ataque y también de los objetivos, de los targets finales del ataque. Normalmente estaban orientados a personas que descarguen un correo, luego pues se trascendió el tema a empresas y posteriormente hemos visto que van atacando a ciertas infraestructuras de organizaciones de tipo misión crítica, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos que más hemos visto en esta última pandemia que han sido sujetos de ataques son los hospitales. Normalmente los hospitales están atendiendo muchos casos de coronavirus y tienen que operar sí o sí para poder atender a los pacientes, no solamente de coronavirus, pero pacientes en general de cualquier situación de salud. Y esta situación ha sido aprovechada por los hackers y ha habido una multiplicación a nivel mundial de ataques a estas instituciones de salud. Hay un caso muy particular, y es el que yo quería hacer referencia, es el caso reciente del hospital en Düsseldorf. En este hospital, que tiene adjunta una universidad, normalmente en Europa lo tienen así, el 10 de septiembre, nada más, hace pocos días, se dio a la luz un peculiar caso en el que se le vincula con la primera situación de presunto homicidio involuntario causado por ransomware, ¿sí? Esto todavía está en investigación, entendemos de que todavía se tienen que dar ciertos pasos en la parte de la configuración del caso desde la parte legal para llegar a una definición mucho más clara, pero de manera preliminar ya tenemos el primer caso a nivel mundial en el que un ransomware ha causado la muerte de una persona. ¿Qué pasó? Básicamente, la persona o la empresa, o el hospital, perdón, fue víctima de un ataque en el que sus sistemas por el ransomware dejaron de funcionar. Y al no poder registrar nuevos pacientes, no podía ingresar personas que de pronto estaban queriendo ser atendidas en el hospital. En esta situación, una mujer no pudo ser atendida y en el proceso de ser trasladada desde el hospital afectado a otra casa de salud, esta persona desafortunadamente falleció. Para resumirles, al final la policía logró hacer contacto con los hackers que enviaron el ransomware hacia el hospital y comentaron de que habían causado la muerte de esta mujer y bueno, inmediatamente ellos liberaron la clave o la llave que descifraba los archivos, ¿sí? Se presume que por esta situación del proceder, los hackers que entregaron de manera inmediata, al parecer se equivocaron. No querían atacar al hospital, sino querían atacar posiblemente a la universidad. Bueno, eso es lo que se presume, pero estas situaciones de ataques vemos que son muy, muy fuertes y son muy dañinas. Prácticamente dejan sin servicio a la organización. Sigamos, por favor. Bueno, ¿cómo fue el ataque? Entendamos un poco el procedimiento del ataque desde el punto de vista técnico para entender si fue por un correo, si fue por una situación de conexión. Bueno, es importante
ustedes conozcan cuál fue el proceso de ataque desde el punto de vista técnico para poder sabiamente evitarlo y tomar consideraciones al respecto. Para eso, pues, Steven, te doy la palabra. Listo, muchas gracias, Francisco. Entonces, básicamente para comentarles, quisiera empezar con lo que Francisco había comentado hace un momento, que fue el hecho de que se pudieron haber equivocado. El ataque en sí no estaba dirigido al hospital como tal, sino a la Universidad de Heinrich Heine. Este hospital es afiliado a esta universidad. Ahora, ¿cómo llegaron a esta equivocación los hackers? Básicamente, cuando ustedes tienen infraestructura, está expuesta a Internet. Existen herramientas de escaneo en Internet para poder dar con esta infraestructura y básicamente detectar en este caso los sistemas de Citrix, los cuales se había reportado en diciembre del 2019 que ya tenía una vulnerabilidad que justamente Citrix había dicho que esta vulnerabilidad permitía el ingreso a la red de las empresas y justamente la ejecución del software malicioso. Ahora, más o menos Citrix le tomó unas 2 semanas en liberar el parche estuvo liberado ya en enero de este año. Justamente aquí se podría ver una falla de la parte tecnológica de los colaboradores que se encuentran en la parte de tecnología del hospital al no haber parchado y no haber asegurado justamente estos sistemas, permitiendo así que estas bandas delictivas, que varias se conoce que operan así, una de estas es REvil o la banda Maze, e incluso también hay otra banda que se llama Networker, que más adelante veremos un caso. Justamente ellos escanean dentro del Internet para encontrar qué sistemas tiene esta versión de Citrix a la cual le pueden atacar. Ahora, claro, no es la única, no solo se dedican a buscar esta versión o este sistema, tienen varios. Como les había comentado anteriormente, justo en el proceso, se puede iniciar enviando un correo, utilizando la ingeniería social para que las personas se equivoquen y dentro de sus ordenadores corran ya este malware. Ahora, acá se aprovecharon justamente de un ataque remoto, que básicamente, bueno, terminó justo en lo que había comentado Francisco en el fallecimiento de esta señora, y justo con estos medios de contacto hacia los atacantes que dejan cuando se ejecuta este malware, pudieron comentarles lo sucedido y ahí es lo que se presume que fue un error de esta banda delictiva, ya que enviaron la llave de desencripción, recuperando brevemente los sistemas y la operatividad. Ahora, me gustaría para que continuemos con Francisco para escuchar el siguiente caso. Muchas gracias, Steven. Bueno, como ustedes ven, hay que tener actualizados nuestros sistemas y las herramientas tecnológicas que estamos trabajando en las empresas. Esa podría ser una conclusión muy importante que queremos compartirles de manera preliminar y luego vamos a ahondar en estos temas de sugerencias y recomendaciones hacia ustedes. Tenemos otra situación. Las empresas también se protegen y van tomando medidas de seguridad. Y dependiendo justamente el nivel de riesgo que tienen con respecto a su operación, van implementando tecnología para reforzar estos temas de evitar ataques externos. Y justamente el tema del ransomware que se ha puesto de moda y de mucha peligrosidad ha generado que las empresas se protejan y comiencen a tener mejores infraestructuras. Y también un tema de concientización a nivel de empleados. Pero esto no ha dejado de ser una desmotivación para los hackers. Ven las formas, las mejores maneras de llegar a hacer o perpetrar un ataque. Si bien encuentran situaciones de seguridad fuertes, ven otras formas para poder llegar a vulnerar la organización y poder entrar con el famoso ransomware. Hay una combinación que hemos estado identificando en algunas circunstancias que queríamos revelarles, comentarles y para que tomen las medidas del caso, ¿sí? La combinación de técnicas de ataque de modo online y offline. Hablemos, por ejemplo, de que los atacantes ya vienen a ser bandas delincuenciales bien estructuradas porque son hackers por un lado y por otro lado delincuentes que están en la vida real o en la vida offline yendo a empresas o identificando a personas de las empresas, van a reconocer ciertos empleados y con ellos, bueno, ya previamente identificados y mapeados, van a generar una relación de confianza para que puedan entregar información o realicen algún tipo de acto que
que ayude al atacante a ingresar en la infraestructura. Esto quiere decir que ya es un proceso delictivo más sofisticado, hay un proceso de inteligencia que ellos usan para poder llegar a identificar una persona clave en una organización y se hace acercamiento, se conocen en un restaurante, en un sitio común de donde va esta persona y comienzan a entablar una supuesta relación de amistad, ¿sí? Normalmente lo hacen primero a nivel de redes sociales, por eso es importante no publicar nuestra vida personal en redes sociales de manera amplia, y luego pues comienzan a darnos, a hacer contacto mediante vía offline. Y llegamos al punto en que nos van a ofrecer dinero, ¿sí? Van a ofrecer dinero para poder perpetrar el ataque con nuestra ayuda, o en su defecto van a extorsionarnos con chantaje o amenazas. En fin, hay otras técnicas que pueden ser más invasivas, digamos, en el tema delincuencial, y pueden llegar a presionar a que los empleados ayuden a estas bandas delincuenciales. Aquí, pues, conocemos de cierta manera que los bancos, las personas de los bancos están siempre muy presionadas por este tema y no solamente los temas de tecnología ayudan a resolver esto, hay otras estrategias que más adelante vamos a ver, pueden ser útiles para evitar justamente que el ataque de ransomware combinado con temas de presión o extorsión hacia empleados de resultados. El caso que vamos a comentar más adelante, gracias Steven, si puedes avanzarle, es el caso Tesla. Este también fue hace pocas semanas nada más conocido a nivel público. Es interesante, miren, Tesla está ahora mismo en el foco del mundo, ha hecho en estos últimos años y meses bastantes exposiciones de sus nuevos productos de los carros eléctricos, y esto ha dado mucha, digamos, atención de la competencia, de empresas que quieren tener la misma tecnología, entender sus procedimientos y de alguna forma copiarlos. Entonces, este caso podría darse por temas de espionaje corporativo o podría darse por extorsión y obviamente obtención de dinero. Vamos a entender mejor. El caso Tesla tiene que ver con, tiene unos niveles de seguridad, la fábrica donde ellos tienen sus productos de última generación en carros eléctricos, lo tienen en Nevada. Y viendo esta situación de fuerte seguridad informática en estas instalaciones, los hackers acuden hacia un empleado de la organización y le proponen ayuda, le proponen que les ayuden para poder ellos entrar hacia la infraestructura mediante la instalación de un ransomware. El empleado, aquí viene lo particular y lo interesante, en primera instancia les acepta, pero después notifica a la empresa, a Tesla, y la empresa luego comunica esto al FBI para que pueda seguir de cerca el caso. Esta particularidad hace la diferencia, ¿no? De que el empleado comunica hacia la alta organización para que se tomen medidas de seguridad. El criminal, pues, como les había comentado, ofreció una cantidad de dinero de $500,000. Imagínense, quiere decir que estos procedimientos de hacker les da tan buen resultado que no tuvieron empacho en proponerle $500,000 y luego, para convencerlo de que les colabore y les apoye, subieron la cifra a $1,000,000, ¿sí? Para esto el FBI ya estaba sobre el sospechoso y estaba bajo vigilancia. Posteriormente le explicaron cómo iba a ser el ataque, ya sea por un correo electrónico o ya sea que conecte una memoria USB en las instalaciones, en la máquina o en los servidores. Incluso le explicaron que podía desviar la atención de culpabilidad hacia otro compañero en base a alguna práctica que él lo venía llevando algunos años, ¿sí? Con esto, ¿qué buscaban los hackers? Era cifrar los sistemas, los datos, y luego pedirían rescate para asegurar que Tesla pague una cantidad de dinero mucho más fuerte de lo que estaban proponiéndole al colaborador, seguramente de varios millones de dólares, ¿sí? Pero esta situación se vio cortada o el riesgo fue mitigado gracias a que el empleado logró denunciar el tema y al final el FBI logró capturar al sospechoso, que era un hacker de procedencia rusa,
justamente cuando intentaba escapar. Es un caso tipo de película, creo yo, en donde se ve que hay una situación muy fuerte de organización de las bandas criminales, que entre lo que es el acto de extorsión también se puede dar temas de sabotaje, incluso de extorsión en sí en la parte empresarial, a nivel corporativo. Entonces, creo yo que esto va a dar muchas situaciones similares en el mundo, y vale que las empresas a nivel de la región se vayan previniendo para evitar caer en estas situaciones. ¿Sí? Sigamos. Ok, llegamos a una parte interesante. Ya vamos con estadísticas. Nosotros nos hemos basado en un estudio que se realizó justamente hace pocos meses, finalizando el 2019 y 2020, iniciando el año, aplicado a 5.000 organizaciones a nivel de todo el mundo. 26 países estuvieron en el proceso, y lo hizo la empresa de cybersecurity Sophos en el informe que se llama El estado del ransomware al año 2020. La encuesta fue realizada, como les decía, a estas organizaciones al inicio del año, en el primer trimestre, y la tabulación y preparación de datos se lo hizo entre mayo y junio, y hace pocos días igual fue ya publicada la información. Lo pueden ustedes revisar en el portal de Sophos. Está recientemente liberado el archivo y pueden ver justamente lo que les voy a comentar ya con el dato estadístico como tal. Nosotros hemos tomado apenas ciertos datos que son de relevancia como para que puedan entender lo grave que es un ransomware como ataque hacia las empresas. Tenemos que el 51 de las empresas que fueron encuestadas tuvieron un ataque en el último año, entre el año 2019 y 2020. Al 2017 hubo un estudio similar, una encuesta similar, en el que daba como resultado que el 54% de empresas fueron atacadas. Esta diferencia sugiere básicamente una mejora en seguridad de las empresas, pero también en una sofisticación del ataque por ransomware, mediante la combinación de varias técnicas, haciéndole un poquito más difícil detectarlo, difícil prevenirlo, y haciéndolo más agresivo y más caro, ¿sí? Entonces, la variante, en primera instancia, sugiere que el ransomware se está transformando, está evolucionando, y va a ser cada vez mucho más agresivo y costoso recuperarse, ¿sí? Entonces, de lo que era 54% a 51%, la diferencia está en que antes había más ataques, ahora se están especializando más, son menos ataques, pero son más caros. O sea, el proceso de recuperación se vuelve mucho más alta la cifra que piden los hackers para entregar o devolver la información mediante la clave de cifrado. Por otro lado, tenemos que los criminales lograron cifrar datos en 73% de sus ataques. El 94% de las organizaciones cuyos datos fueron cifradas fueron recuperados. ¿Esto por qué? Porque en buena parte estaba respaldado en varias instancias de información. Esta es una de las estrategias que sugiere la prevención de pérdidas de información por ransomware, es tener varios respaldos, varios backups, no solamente uno o dos, sino hasta 3, 4, 5 respaldos y desconectados de la red. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con más claridad en las recomendaciones que vamos a dar más adelante. Más del doble lo recuperaron por medio de copias de seguridad, como les comentaba, y otros, un porcentaje más bajo, el 26%, lo recuperaron pagando. Ojo, hay empresas que pagan para recuperar la información. Parece mentira, pero sí lo hacen, y la estadística está ahí. Un hallazgo importante es que de la encuesta, el 3% de las organizaciones dijeron que sus datos no fueron cifrados, pero aún así fueron sometidos a un proceso de extorsión por parte de los delincuentes. Estaban llamando e insistiendo en que paguen el rescate, amenazándolos. Entonces, el objetivo del ransomware se ha transformado en un ataque de extorsión hacia las empresas, ¿no? Por eso hay que prevenirse, y es un negocio muy lucrativo de lo que estamos viendo, y también muy dañino para las organizaciones, porque aparte de que tienes que pagar una fuerte cantidad de dinero, hay alto riesgo de que no vuelvas a recuperar tu información. Sigamos. Ok, sigamos con las estadísticas. Para las organizaciones que tienen un seguro, es un nuevo elemento que entra en esta situación de luchar contra el ransomware.
El 94% de las empresas que tienen un seguro, un cyberseguro, a la vez que se paga el rescate para recuperar los datos, la empresa que hace esto es la compañía. O sea, el tema del ciberseguro sirve y quien tiene que pagar esto es el seguro. Entonces es importante que ustedes como organizaciones adquieran este tipo de servicios y puedan contemplar como estrategia el lograr tener la cobertura ante un proceso de ataque ransomware, ¿sí? Una de cada 5 organizaciones tiene un problema en su ciberseguro. El 84% de los encuestados tiene un seguro de seguridad, pero solo el 64% tiene un seguro que cubre el ransomware. Eso es otra cosa. Ustedes pueden comprar un ciberseguro, pero de pronto no tiene la cobertura para el ransomware. Es muy importante que ustedes como empresarios en la parte de gerencia financiera o administrativa se sirvan de la parte legal y la parte tecnológica para definir que el seguro adquirido en lo que son coberturas de ciberataques tenga el tema de ransomware incluido, ¿sí? La mayoría de los ataques de ransomware exitosos incluyen datos en la nube pública. Bueno, esto es importante. Normalmente, hace algunos años atrás, no teníamos esta situación agravante con los servidores en nube pública. Básicamente, eran los servidores on-premise o los servidores de data centers locales los que sufrían de pronto ataques. Ahora vemos que también los servidores en nube pública pueden ser susceptibles y también son afectados con los ransomware, ¿sí? Y bueno, para terminar esta parte, tenemos que el costo promedio de un rescate a nivel mundial está bordeando el $1,500,000. Es decir, las empresas pagan el $1,500,000 para poder recuperar la información. Y de pronto el costo promedio en el otro lado de la moneda de recuperar los datos sin necesidad o sin pagarle a los hackers llega a ser la mitad, $730,000 aproximadamente. Como tal, esto quiere decir que siempre va a ser más caro pagar el rescate, porque ustedes cuando pagan el rescate no solamente le están entregando una fuerte cantidad al hacker, sino que la información que les entregan no es totalmente, digamos, recuperable. Hay que hacer un proceso de reconstrucción y eso les va a costar mucho más. Entonces, por eso es más caro pagar el rescate, porque aparte de eso tienen que incluir asesorías y consultorías para reconstruir los datos, ¿sí? Entonces, la recomendación que más o menos estamos rescatando de este estudio es que no es saludable pagar el rescate, más bien ver otras formas y la mejor forma es prevenir y no caer en manos del ransomware, ¿sí? Sigamos. Bueno, otra estadística que es importante es determinar cómo ingresó el ransomware en las organizaciones. Como le comentábamos hace un inicio, sigue siendo prevalente el hecho de que los usuarios, los colaboradores, se descargan un archivo en sus máquinas con un enlace. O sea, siempre va a haber una forma de llegar hacia que los usuarios, mediante ingeniería social, convencerles para que ellos den clic en un enlace y se descarguen el virus. Esto más o menos llega a ser el 29% de los ataques y es el que más estamos viendo que se está dando. El otro lado es a través de un ataque remoto al servidor, que es un proceso más sofisticado, pero hemos visto que ha venido en alza y llega a ser el 21% de ataques o incidentes. Y el tradicional ataque mediante correo electrónico con un archivo adjunto infectado llega a ser 16%. Entonces, hemos visto una evolución, o sea, de lo que teníamos hace 5 años, hace 4 años hacia la presente, hemos visto de que se han ido mejorando las técnicas de ransomware combinadas con ingeniería social y con otras formas digamos, de atacar a las organizaciones. Tanto offline como online, como les comentaba, digamos. Bueno, y ya para terminar, la recomendación es que este interesante estudio arroja, que bueno, nosotros hemos sumado unas cuantas también, tiene que ver cómo las organizaciones tienen que abordar el ransomware. Y aquí la más importante, prepárense para un inminente ataque de ransomware. O sea, si no les pasa hoy o mañana, estamos hablando de que en el transcurso de
los siguientes días y años van a sufrir un ataque, ¿sí? Implementemos planes de seguridad de la información y recuperación ante desastres tecnológicos. El ransomware es un desastre total en la empresa, ¿sí? Tenemos que ponerle en el mapa de nuestro Disaster Recovery Plan para poder tener estrategias de recuperación. Invertamos en tecnología anti-ransomware. Ahora existe gran cantidad de productos que ofrecen justamente el evitar que el ransomware llegue hacia las cuentas de los usuarios. ¿Qué más? Tenemos el tema de protección de los datos a nivel de data centers locales y también en la nube o en los data centers de proveedores externos. O sea, no solamente protejamos los datos de nuestros servidores, sino también vamos hacia los servidores en la nube. ¿Por qué? Muchas veces nos confiamos y pensamos que porque está en la nube de Amazon o de Microsoft en Azure, ya por defecto eso está mejor que tenerlo acá. O sea, que las seguridades de Amazon o de Microsoft van a ser mejores. No. Eso está de alguna forma cambiando y es justamente lo que están aprovechando los hackers. Justamente las empresas asumen esto es más seguro, pero no, resulta que también son susceptibles de ataques los servidores de nube. Realicemos copias de seguridad de manera periódica y guardándolos fuera de la red, o sea, digamos que no estén conectados a la red, fuera de las oficinas y que estén en mejor recaudo en otros sitios. La tendencia era más bien de manera gradual ir teniendo información en otros servidores o en discos duros. Con eso podíamos ir resolviendo los respaldos o en otras locaciones, pero siempre conectados. Ojo, esa era la tendencia, de que siempre estén conectados en red. Ahora la sugerencia es que volvamos a lo más antes, que podamos tenerlo en cintas, pero desconectados de la red o en discos desconectados de la red. Es volver a prácticas anteriores bueno, esto tiene su razón de ser. El ransomware ataca todo lo que está conectado en red, por eso es mejor tener respaldos que no estén online, ¿sí? Y tenemos el tema de ciberseguro, que ya lo comentamos. Busquen ciberseguros. Aquí en el Ecuador ya yo he visto algunas empresas que están ofreciendo estos paquetes. Y bueno, el despliegue de una defensa por capas. Los hackers siempre van a ver la mejor forma de atacar a las organizaciones y si ven que hay un firewall con seguridad anti-ransomware van a ir por los correos. Si no pueden ir por los correos, van a ir por temas de puertos. Y si no lo pueden ir por ahí, bueno, al final van a ir por el capital humano, por las personas, ¿sí? Entonces hay que tener una estrategia de blindaje ante los ataques de ransomware. Sigamos. Casos recientes. Bueno, hay otro tema que es el phishing. Esto sí ha resultado una novedad en digamos, en nuestro entendimiento de los diferentes variantes y vamos a tener un poco más de profundidad en este caso para que ustedes puedan prevenirse tanto, como decía, a nivel personal como profesional. Sigamos. Justamente la pandemia del COVID ha facilitado de que ciertos ataques de phishing, que son por llamadas telefónicas, sean aprovechados por los hackers y se hacen pasar por el sistema de soporte que pueden tener a nivel de atención al usuario y logran llegar a hacer ataques simulando que vamos a entregar un servicio de asistencia o de ayuda y les convencemos a la víctima de que sigan ciertos procedimientos aplicados en su teléfono celular. Eso es lo que se ha visto en varios casos desde México, Colombia y Ecuador, podemos verle más adelante, en los que los hackers, de alguna forma, aprovechando que la gente está encerrada en sus casas debido a la pandemia en los últimos meses, hacen este tipo de llamadas fraudulentas y engañan a los usuarios, a los clientes de los bancos, y les obligan a instalar en sus teléfonos como tal aplicaciones que se descarga uno del Google Play y permite que el supuesto soporte externo haga actividades en el teléfono para poder perpetrar un ataque mucho más sofisticado. Vamos a hablar en este caso con Steven para entender un poco de mejor forma, a modo de una radiografía, cómo es el ataque de phishing
en nuestros días a cuentas bancarias de los clientes de varios bancos de la región. Hablamos desde México hasta Colombia y Ecuador. Gracias, Steven. Listo, Francisco. Entonces, bueno, justamente como lo había ya comentado Francisco, lo hacen por llamadas telefónicas. Para esto lo que usan los atacantes es software que es descargable de la tienda de Google, el Play Store, y justamente sirve para enmascarar tu número de teléfono. Entonces los atacantes lo que utilizan es este software y hacen, o sea, una supuesta llamada legítima de un banco que ustedes pueden revisar detrás de las tarjetas de crédito, de las tarjetas del banco, y justamente revisan el número y en efecto les están llamando de ese número. Para esto sirve este software. Entonces, por medio de esto les llegan a dar confianza a los usuarios diciéndoles, sí, usted tiene, su cuenta va a ser bloqueada. Y obviamente la persona va a tener una molestia, va a decir por qué. Y ellos comentan que es por un tema de actualización de datos. Y ahí es cuando ellos solicitan que se acerque normalmente solicitan que se acerquen a la agencia en donde abrieron la cuenta. Tal vez muchos de los presentes hayan abierto, ¿quién se puede imaginar o acordar tal vez dónde abrieron si es que fue hace más de 10 años, por ejemplo? Y no, muchas veces por este tema de la pandemia, por el distanciamiento, no se tiene el tiempo ni si una persona quiere ponerse en ese riesgo para estar saliendo por un tema como este. Entonces, obviamente se va a solicitar que nos puedan apoyar remotamente. En este punto, el atacante va a decir, ok, para este tema yo necesito que en su aplicación, en su banca móvil, ingrese a la parte de actualización de datos. Obviamente esta pestaña dentro de la banca móvil no existe, donde el atacante le está enviando, entonces le va a comentar que es por un tema de actualización de esta aplicación, y cuando la persona va al Play Store a hacer esta actualización de la aplicación, no existe. Entonces le dice, tal vez es por su sistema operativo. Para esto, ayúdenme descargando una aplicación para yo ayudarle a corregir este problema. Y ahí es cuando normalmente les hacen descargar esta aplicación TeamViewer para el celular. De hecho, obviamente esta no es una aplicación maliciosa, esta es para acceso remoto y que te pueda ayudar. Muchas personas en las organizaciones, en las empresas, utilizan esto para los soportes remotos. Ahora, si es que ustedes se dirigen al TeamViewer dentro de la aplicación, existen los comentarios negativos en los que las personas de estos países de México, Ecuador, Colombia, justamente están notificando que fueron víctimas de este ataque y utilizaron esa aplicación. A la final, como les comento, la aplicación no es la maliciosa, sino en cómo permiten entrar a alguien extraño a sus teléfonos. Para esto, justamente una vez que ya están dentro, activan estos keyloggers y pueden robar las credenciales haciendo esta extracción de dinero. Ahí es cuando ya básicamente les llegan a robar sus fondos y vacían las cuentas. Ahora, imagínense esto en un caso de una persona normal. Ahora, si es que lo aplicamos a las organizaciones, obviamente las personas, los cargos de gerencias generales, gerencias financieras, incluso los asistentes de gerentes, llegan a tener acceso a esta información, a manejar estas cuentas y este tema de pagos. Para eso también hay otros modos para ingresar y de ataque que nos va a comentar justamente Francisco en este tema de la corporativa. Por favor. Gracias, Steven, por esa interesante explicación de los recientes ataques de phishing a los bancos. Sí, aquí quisiera hacer una connotación. El phishing o el hacking hacia las cuentas bancarias de los clientes de cuentas bancarias, si bien no resulta en un proceso que llega a ser responsabilidad del banco, sí afecta la imagen. Entonces, los bancos deberían, de alguna forma, estar pendientes y comunicar a sus clientes de situaciones de ataque vía phishing y de alguna forma también reforzar los procesos de autentificación. Encontrar de pronto cuál puede ser otra de las mejores niveles o reforzar sus niveles de seguridad en esta línea para que los clientes no sufran los ataques. Más importante va a ser la concientización y tener informados a los clientes de estas situaciones para que más clientes sufran un ataque como tal y pierdan sus dineros o sus fondos en las cuentas que tengan en los bancos. ¿Sí? Ahora vamos a otro caso, el phishing como ataque corporativo. Esto también es un proceso que se ha venido dando en los últimos meses
gracias a la pandemia. O sea, el tema de trabajar desde casa ha sido aprovechado en las organizaciones para que los hackers puedan y de alguna forma conectarse o simular una conexión vía VPN hacia las infraestructuras de las organizaciones y engañarles a los empleados. O sea, ¿cómo es el proceso? Le engañan al empleado de que se va a conectar vía segura hacia los servidores, entrando por alguna página, y en este proceso lo que van a hacer es entregar las contraseñas. De manera muy resumida, los hackers engañan al usuario con técnicas de phishing y también aplican el phishing combinado y logran obtener las credenciales y luego, pues obviamente, perpetrar ataques entrando ya a infraestructuras del cliente hacia su sistema ERP, hacia su sistema de pagos en línea. Bueno, ya se les facilita escalar hacia otras plataformas donde pueden obtener dinero o en su defecto podrían implantar un ransomware. Este es el problema, que una vez que nosotros dejamos entrar al hacker, hasta que nos demos cuenta puede pasar un tiempo y el hacker puede hacer muchas cosas en la infraestructura de la organización. Pero bueno, hagamos igual una radiografía a un proceso de ataque de phishing para mejor entendimiento y que ustedes también puedan tomar medidas y prevención al respecto, ya que estamos en un proceso de teletrabajo y si no somos todos, un buen grupo está conectándose hacia los sistemas de la organización vía VPN. Te doy la palabra a Steven para que nos des un paso a paso de cómo es el ataque y podamos entenderlo mejor. Claro, Francisco. Básicamente este tipo de ataques inicia con una llamada. Obviamente es una llamada falsa. Muchas veces vuelven a utilizar estos enmascaradores de números telefónicos y normalmente ponen el número telefónico local de las oficinas. Y para poder comentar como cierto personal ya está regresando a sus actividades diarias, comentan que justamente por la pandemia esta persona fue contratada y es una nueva persona dentro de la organización. Y ahí es cuando comentan, dice, sí, soy una persona nueva y necesito hacer un soporte para su teletrabajo, justamente dentro de su máquina. Entonces ahí les dicen a las víctimas que por favor ingresen para esta actualización VPN. Ahora, claro, les envían un link. Este link va a tener algún nombre muy parecido al de la empresa y tal vez incluso con la marca del firewall que va a permitir esta conexión. Y ahí es cuando justamente las personas obviamente no llegan a hacer mayor verificación de si es que la persona que está llamando es alguien realmente de la empresa, de la organización. O se van a dejar convencer por el número que es el de la oficina, pero no van a indagar más allá, ya que está asumiéndose que es alguien legítimo. Entonces, en este punto envían este link y se abre una página web que es muy parecida al de ingreso de sesión de estos temas justamente para la configuración de la VPN, donde le va a solicitar a la víctima que por favor ingrese las credenciales. Muchas veces será una nueva configuración, por favor ingresa tus credenciales del correo electrónico, algún tema. Y en este punto es cuando van a tener el acceso a la red. Ya tienen las credenciales, solo tiene que realizar la configuración el atacante y ya está dentro de la red. Ahora, justo como dice Francisco, muchas veces no se necesita de mucho tiempo para que estos atacantes empiecen a correr software malicioso y empiecen a dañar justamente la infraestructura. En este punto no van a poder tener algún tema de contingencia que le llegue a detectar al atacante los temas que está haciendo. Entonces, más o menos por este punto es que también se puede, bueno, un tema de recomendación justamente que acá es donde vamos. Ya, justamente en estos puntos de recomendación es poder detectar estas llamadas fraudulentas para que no lleguen a pasarnos de este tipo de ataques, ya que llegaría a ser bastante desastroso. En estos puntos es cuando se puede igual incluso retomar este tema del ransomware y nos pueden infectar y cifrar o simplemente robar o dañar la integridad de la información. Básicamente tenemos que aprender a darnos cuenta de este tipo de llamadas. Normalmente tendría que estar dentro de una política o normado por la empresa que para cualquier tema que sea notificación vía correo electrónico primero, de que se va a hacer alguna actualización, digamos, de VPNs, de correo electrónico,
cualquier tema de estos, previo a que realicen las llamadas del departamento de tecnología. En el caso de requerir de igual manera la instalación de una aplicación que se ha dado casos que pueden enviarte justo el instalador del aplicativo, que no lo realicen, solo sea que estos aplicativos sean descargados directamente del Google Play, básicamente. Ahora, otro tema es que justo las personas cuando realizan estos ataques de phishing, para dar más confianza, primero antes de llamar, justo realizan una investigación de la víctima. Básicamente construyen el perfil y para esto lo hacen llegando a sus redes sociales. Muchas veces para tener temas de confianza, por ejemplo, podría alguien llamar a alguna persona dentro de mi organización de acá de video y hacerse pasar por mí, alguien que no me conozca, y decir justamente buenos días, mi nombre es Steven Coronado y trabajo con Francisco Barragán, porque pueden ver que estos temas están publicados en las redes sociales y con eso llegan a tener mayor confianza dentro de este tipo de ataques, permitiendo que estos temas sucedan. Ahora, cuando instalen de igual manera una aplicación, algún tema de estos, no deberían existir ciertos permisos a las aplicaciones. Siempre esto es bueno que lo tengan en mente, que lo puedan evaluar antes, ya que cuando uno instala una nueva aplicación, normalmente te sale, acepta que tenga acceso a la cámara, a sus datos, a los mensajes, a sus contactos, etcétera. Entonces, por estos medios, al darle una accesibilidad de tal manera a la aplicación, ya se vuelve más insegura. Ahora, si realmente requieren instalar algún tipo de aplicación, luego, dentro de los ajustes, podrían configurar y quitarle estos permisos otorgados, básicamente. Y de igual manera, justo como lo dijo Francisco, pueden instalar dentro de sus móviles un tipo de antivirus, alguna solución de seguridad que están bastante, o sea, hay bastantes en el mercado que son muy buenas de igual manera. Ahora, esto sería el tema básicamente de lo que es los tipos de ataque de phishing. Ahora, para seguir con el smishing, que es otro tipo de ataque y de fraude, le doy la palabra a Francisco. Francisco, estás con el micrófono apagado. Sí, perdón. En los últimos meses también hemos visto otra técnica utilizada, que es el smishing, que viene a ser una variante del phishing, y ha tenido bastante éxito, justamente porque hoy por hoy nosotros en la vida diaria conocemos transacciones, o cuando estamos consumiendo en alguna empresa como un supermercado o servicios de telefonía, bueno, en fin, cuando somos clientes de alguna organización, siempre vamos a recibir notificaciones o vamos a recibir correos de notificación de transacción cuando es bancario. Entonces, ¿quién no ha recibido y quién no está acostumbrado a recibir diariamente los mensajes de SMS? O sea, todos. Entonces, en esa línea, los hackers han aprovechado justamente la oportunidad de la pandemia para enviar SMS con links que nos llevan hacia sitios de descarga de archivos maliciosos, o a su defecto nos llevan hacia páginas que son fraudulentas, son falsas, y nos motivan a ingresar contraseñas o nos motivan a entregar nuestras credenciales, ¿sí? Entonces, el smishing se ha popularizado en estos meses aprovechándose de la pandemia. La gente, pues, lo menos que quiere hacer es salir y como ya vimos antes en el tema de phishing, se aprovechan de todo lo que es el teletrabajo, lo que la gente está en casa, encerrada y demás. Y en cierto momento podrían ustedes también recibir este tipo de mensajes en los que les sugieren ingresar, actualizar datos, aprovechar una promoción, que también estuvo aquí de mucha moda hace unos meses, que una cadena de supermercados enviaba ofertas mediante SMS. Y en fin, incluso a nivel gubernamental también mandaban SMS con cierta información. Toda esta, digamos, esta lluvia de mensajería, valga la expresión, ha sido aprovechada por los hackers para poder enviar SMS fraudulentos. Ese es el contexto de algo que también se ha presentado con bastante ímpetu y los hackers están aprovechando. Entonces,
para entender mejor desde la parte técnica, vamos a ver un caso que se está presentando en otras latitudes, pero que a la vuelta de algunos meses vamos a tenerlo aquí también en América y en nuestros países, con un nuevo tipo de ataque de smishing muy sofisticado hacia lo que son bancos y sus clientes. Steven, te doy la palabra para que puedas explicarnos cómo es este nuevo ataque de smishing combinado con otras técnicas de ataque. Claro, Francisco. Justamente como han visto hasta el momento, siempre tiene que existir un vector de ataque. En este caso se utiliza bastante lo que es la ingeniería social para que permitan la entrada de estos softwares ajenos, de estos softwares maliciosos básicamente. Y este es uno de estos vectores de ataque de estos medios, en los que el atacante, por medio de un mensaje de texto, como lo explicó Francisco, te envían un link. Normalmente es un link que justo para no verse tan largo y justo para poder enmascarar y que no parezca tan sospechoso, suelen enviar estos URLs cortos que están bastante de moda y que los usan ahora bastante servicios justo para mensajerías de texto. Ahora, una vez que una persona llega a descargar o llega a abrir este tipo de mensajes, te va a descargar justamente este virus, este troyano llamado GIMP. Este es uno de los varios que existen en estos momentos, pero nos quisimos enfocar justamente en este. Ahora, lo que realiza GIMP es principalmente lo que realiza la mayoría de troyanos, es una intercepción de los mensajes que te llegan. Normalmente son estos llamados códigos OTP. Cuando una persona ingresa a una banca en línea, lo que hace el sistema del banco es enviarte un mensaje de confirmación, es este doble factor de autenticación, pero normalmente al momento de interceptar este mensaje se lo envía al atacante para que pueda utilizar este código para desviar tus transacciones, desviar los fondos y básicamente te vacían la cuenta. Es lo que es desde el objetivo básicamente de estos atacantes. Ahora, la otra de las funcionalidades es que puede crear mensajes dentro de la bandeja de entrada sin que nadie los haya enviado. Justamente esto es para poder hacer creer, engañar al usuario que existen algún tipo de mensajes que te llegan legítimos del banco. Por ejemplo, te puede llegar un mensaje que te diga existen transacciones o hubo algún movimiento sospechoso dentro de su cuenta. Normalmente también se utilizan estos mensajes que dice su deuda es, digamos, de unos $1000. Ahora, ¿qué persona normalmente sabemos que nuestras deudas, obviamente las sabemos cuáles son, y que te llegue, digamos, de una persona que está al día, le llegue tu deuda de $500, te va a hacer cancelar la cuenta algún tema? Para más información, da clic en este link. Ahora, ese link lo que va a hacer es abrir una página de phishing, donde va a estar una actualización de datos que le va a salir un mensaje: usted necesita actualizar sus datos para poder ver su estado de cuenta o su cuenta bancaria, básicamente, y ver estos temas que les están notificando como sospechosos. Otro de los temas que igual utiliza este troyano GIMP es el uso de notificaciones push, las notificaciones normales que nos sale dentro del aplicativo, y normalmente puede llegar a salir, y es exactamente idéntico, te sale necesitamos una actualización de su tarjeta de crédito para los pagos con Google Pay, que es un servicio que muchas personas aquí presentes posiblemente lo utilicen para la facilidad de poder hacer pagos en línea desde el celular. Adicional de esto, lo que también realiza este tema del troyano GIMP es poder hacer una página que le superpone sobre la banca en línea. Normalmente cuando se instala, lo que hace es reconocer las aplicaciones bancarias. Entonces, cuando tú vas a realizar una transacción o abres tu banca en línea, te superpone este troyano en la pantalla del celular y te pone actualización de datos. Si se dan cuenta, siempre es una actualización de datos lo que piden todo este tipo de malware y de virus, básicamente. Ahora entra dentro de esta clasificación justamente la parte de poder, cómo prevenir. Se previene obviamente con un antivirus. Se recomienda que este sea pagado, no que sea de forma los gratuitos que vienen. Y obviamente que aprendamos a reconocer. Por ejemplo, si a mí me llega un mensaje que me dice tienes una deuda, tu banca en línea o tu cuenta va a ser bloqueada por un mensaje de texto, y que para resolverlo, para obtener más información, que dé clic en un enlace, obviamente yo no lo abriría.
por más de que tal vez llegue a ser legítimo el mensaje. Primero recomendaría o llamar al banco o simplemente ingresar a la banca en línea a ver qué está pasando. No es normal que te pidan igual una actualización de datos o te bloquean la cuenta. Eso no pasa, básicamente. O sea, lo que sí te puede pedir es un cambio de contraseña, pero eso te lo va notificando cada cierto tiempo el mismo sistema bancario. Ahora, esa sería una de las recomendaciones que les podría hablar justamente para este tema de evitar este tipo de fraude, en donde igual nos van a robar o tarjeta de crédito, o si no, también nos pueden robar las credenciales de nuestras cuentas bancarias. Ahí también tenemos un tema de saber identificar los URLs que nos pueden llegar, sea justo cuando nosotros entramos ya a las páginas. Digamos que justamente entras a una página, pero esta página no te descarga el troyano, sino que es una página de phishing a la que te está redirigiendo. Tenemos que aprender a darnos cuenta y a leer siempre el URL de que llegue a estar correcto, justamente como es. Por ejemplo, para el Banco del Pichincha, que bancopichincha.com, produbanco.com, o sea, y las páginas legítimas, porque muchas veces tiene un cierto cambio dentro de la dirección en donde ya podemos darnos cuenta fácilmente que es una actividad ilícita que nos van a robar. Ahora le quisiera dar paso a Francisco para que nos comente justamente un caso que hubo aquí en Ecuador, por favor. Ok, muchas gracias, Steven. Bueno, y para ir cerrando un poco ya la presentación de casos, como ustedes pueden ver, el tema de los hackers y de los ataques a nivel mundial se van focalizando en organizaciones cada vez de manera más agresiva y cada vez más costosa, ya sea en el proceso de extorsionar a las empresas y también en recuperar la información. También vemos las variantes de phishing en lo que es phishing y smishing, que también sugieren procesos que atacan a los clientes de cuentas bancarias, a los clientes de los bancos, y que también causan muchos daños en cuanto a la credibilidad de las entidades financieras, sobre todo por el tema de seguridades. Como les decía, este tema es más una responsabilidad de los usuarios, de que no seamos, por decirlo así, ingenuos en caer en este tipo de ataques vía ingeniería social, ya sea por llamadas telefónicas, ya sea por mensajes, ya sea por correos. Hay muchas modalidades que se están dando y lo esencial es que desde nuestra parte como ciudadanos o como profesionales también, evitemos caer en este tipo de ataques que son muy tecnificados y sofisticados, pero que nosotros tenemos la última palabra en evitar caer en los mismos. Bueno, y para cerrar justamente la tipología de casos, quería nada más comentarles que hace pocos días salió en la prensa un caso de que fue capturada una banda de hackers y de criminales multinacional que se conectaban, que lograban obtener los datos personales de los clientes a través de hacking. Presumimos por aquí que puede ser vía smishing o phishing, eso todavía no está clarificado por la parte de la parte legal. Y los hackers, en cambio, estaban en Colombia y se conectaban desde terminales de este país. Luego, pues obviamente, lo que entendemos es que lograban entregar la información para que aquí en cajeros logren sacar la información, o en su defecto, mediante transferencias, enviaban el dinero a cuentas ficticias o cuentas de estas personas para que puedan retirar el dinero en efectivo. Como podemos ver, existe una suerte de combinación de ataque, no solamente a nivel online, es decir, que el ataque se perpetra por medios informáticos o por internet, sino también existe una amplia colaboración de bandas delictivas que operan offline, es decir, hacen contacto con las personas en el plano físico y permiten o facilitan el proceso de hacking y de robo de datos y de dinero de manera mucho más agresiva. Entonces, hay que estar muy prevenidos. El tema de trabajar
desde casa, las transacciones bancarias, los procesos de comunicación en redes sociales, en teléfonos y demás, ha sido el pan de estos últimos días, o la forma de comunicarlo estos últimos días, procesos que ya están inmersos en nuestro accionar profesional y personal. Entonces tenemos que tomar medidas para evitar caer en este tipo de ataques de bandas muy organizadas, como ustedes pueden ver. Esto todavía entiendo que está en investigación. Más adelante esperaremos tener más datos de cómo operaban estas bandas. Y como les decía, no solamente es aquí el tema de Ecuador, viene desde Colombia, México. Estos modus operandi están siendo importados y están siendo bastante utilizados por los delincuentes. Y bueno, nada más de mi parte para agradecerles por mi lado. Ya vamos a entrar a una fase de explicación de recomendaciones, de mejores prácticas que Luis les va a hacer llegar y que estoy seguro va a ser muy útil para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Luis, te doy paso para que sigas con la última parte. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Steven. El objetivo como tal de nuestra charla era el darles estas pautas, sobre todo que conozcan de estos casos frente a las circunstancias. Y para complementar y finalizar nuestra intervención, vamos a hablarles o les voy a comentar sobre los métodos de prevención más importantes que debemos tener en cuenta en nuestra empresa, sobre todo teniendo en firme que hay diferentes aspectos. Hay aspectos mucho más económicos dependiendo del presupuesto que nosotros tengamos, pero sí tenemos que tener en cuenta el poder establecer controles. Ok, uno de los principales aspectos que nosotros debemos considerar, y teniendo en cuenta una pregunta que pude observar que se refería al tema económico, si bien no podemos establecer todos los controles necesarios que podríamos realizar, el concientizar a nuestro personal, el que ellos entiendan los peligros a los que se exponen al momento de entrar a páginas no autorizadas, en el navegar mediante páginas como redes sociales, como Facebook y YouTube, y sobre la implicancia que esto va a conllevar, va a ayudar a que se disminuya el riesgo al tener un fraude informático. Los actuales métodos de ingeniería social que utilizan los hackers son bastante focalizados, incluso a veces investigan al empleado, se conectan a través de redes sociales y comienzan a solicitar diversas informaciones para poder aprovecharse de la situación y poder vulnerar las seguridades de la empresa. Otros aspectos importantes son los sistemas de gestión de la seguridad de información. Debemos tener aspectos como la ISO 27001, que nos permite regular la seguridad como tal, evaluar cuáles son los riesgos informáticos. Muchas veces cuando tenemos un levantamiento de mapa de riesgos no nos focalizamos en clasificar de forma adecuada, ver cuáles son estos riesgos y poder tener los controles del caso. Realizar planes de continuidad del negocio, sobre todo focalizados a ataques ransomware como tal. Tener seguros que cubran cyber riesgos, que lo había comentado Francisco. Un aspecto que puede mencionarse y que ayudó bastante al caso Tesla es tener un sistema de compliance que aborden y prevengan fraudes informáticos. En este caso, este empleado conocía de manera muy tajante cuáles son las medidas, cómo prever, cómo adelantarse a estos hackers e informó de manera adecuada a los principales responsables. Establecer también sistemas de gestión antisoborno en base a la ISO 27001 es otro de los aspectos que podemos considerar. También realizar un proceso de clasificación de información y datos sensibles, realizar controles informáticos, realizar pruebas y auditorías de seguridad. Nosotros como BDO realizamos para nuestros clientes diferentes pruebas de auditoría para ver cuáles son las principales vulnerabilidades que en este momento se está teniendo. Como les decía, no es lo mismo haber estado bajo un estado normal y en este momento tener un proceso en donde todos nuestros trabajadores están conectados vía remota.
planes de respuesta a los incidentes, un hardening de equipos, un endurecimiento como tal de equipos mediante cierre de puertos, restringir las conexiones VPN a los dispositivos, emplear monitoreos de dominio, así como escáner y monitorear las aplicaciones en las que se busca acceso no autorizado. Hay que tener presente que nuestros empleados pueden, por distracción o sin ninguna mala intención, acceder a páginas que pueden repercutir en nuestra seguridad, dar acceso a virus, a troyanos, etcétera. Realizar análisis de vulnerabilidades o pen testing. Esta es una forma muy práctica que nosotros recomendamos a las empresas, porque realmente lo que hacemos es tratar de ingresar dentro de sus redes e identificamos cuáles son los puntos vulnerables. De esta manera damos las recomendaciones para que se cierren estos puntos y así poder evitar mayores problemas a futuro. Y mantenerse informados sobre los diferentes tipos de ciberataques ciberataques que sean con nuestros especialistas de BDO, que básicamente nosotros normalmente siempre estamos generando artículos relacionados al tema para poder evitar estas circunstancias. ¿Cómo los podemos ayudar? Como bien lo había mencionado, damos servicios de pentesting, damos análisis de vulnerabilidades, preveemos temas de auditoría e informática, implementamos aspectos como son la ISO 27001 de sistemas de seguridad de información, todo esto focalizado principalmente a prevenir este riesgo informático. Por mi parte, les agradezco por el tiempo que nos han brindado y demos paso a las preguntas.